Ok, bienvenidos a que es la tercera parte de la sesión de hoy. Hombría, heroicidad y paternidad, 15 de junio de 2014. Y durante el descanso busqué algo de material para apoyar a uno de los argumentos que os presenté anteriormente. Uno de ellos tiene que ver con la ignorancia que persiste en México en cuanto a la tremenda diversidad de culturas indígenas en este espacio geopolítico que hoy en día conocemos como México, pero la tremenda diversidad cultural, la diversidad de culturas indígenas que poblaban toda esta área. Y el mexicano ha escogido, por esas cosas de la fantasía, identificarse con los aztecas. ¿Okay? Y francamente, cuando te encuentras, un estudiante de historia conmigo se encuentra con estos fenómenos de la fabricación fantasiosa de la historia, alucina. Es que es algo que desafía la comprensión humana, de verdad. Que lamentablemente no tuve tiempo para lo que hubiera sido ideal, presentaros en Filminas mapas que tengo. Estoy viendo un atlas del indio norteamericano, que va abajo hasta lo que ahora pues es Centroamérica y Colombia, esa área. Y muestra en diferentes regiones geográficas los pueblos que se encontraban originalmente ahí. Y cuando uno mira este mapa, que he hecho en más de una ocasión, se da cuenta de que pues ahí están los aztecas náhuatl, y forman una parte muy pequeña de lo que viene a ser después el territorio nacional de México. Pequeñísima, vamos a poner quizás el 5%, quizás. ¿Okay? Yendo más al sur, empezando desde el sur, que ahora áreas que ya no son de México, pues corresponden a Guatemala y el sur, pero bueno, bajando hasta Yucatán maya, Lacandón maya, los Chuc, Canjobal, Acatec, Quechí, Pocomam, Quiché, Xinca, nombres aquí que difíciles de pronunciar: Zoque, Chotanchol, Setal, que docenas, o sea, de culturas indígenas, docenas. En Baja California solamente tenemos esta área de Baja California, tenemos Acuala, Quiliwa, Naquipa, Cochimi, Ignacieno, Guaycura, Perico, ¿okay? Por ejemplo. Esta gente ni tenía contacto con los aztecas. ¿Okay? O sea, los aztecas vienen a ser pues unos pequeños integrantes a lo que viene a ser la totalidad de los indígenas que ocuparon estas áreas. Para que veáis lo fantasioso que es esa identificación con los aztecas como vuestras raíces indígenas, es absurdo. Aquí lo que es el norte de México, los Yuma, Cocopa, diferentes tipos de apache, como los Coyotera apache, Arabaipa apache, Chiracao apache, Membreno apache, Mezcalero apache, Osuma, Yumano, Concho, Opato, Pimabajo, Seri, Caíta, Yaqui, Tepajue,
Mayo, Zoe, Comanito, Niu, Usabe, Lagunero, Zacateca, Huichol, Tepecano, claro, los Tarumara, Bucalos, Janambre, Pisones, Negritos, Jonaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vierais la distribución geográfica correspondiente a estos pueblos, representan muchísimo más, o sea, geográficamente, lo que cubría el pequeño imperio azteca. Eso para comenzar. ¿A dónde voy con esto? Voy con esto a la fantasía que las personas interpretan por la realidad histórica. En vuestra tremenda ignorancia de vosotros mismos. Esas son las pulgadas a las que me refiero. Están ahí. O sea, claro, adivinad en qué idioma está escrito este libro. En inglés, claro. De hecho, si queréis leer un buen libro de historia latinoamericana, incluso historia y tenéis que leerlo en inglés, porque aunque sean autores latinos, publican en inglés. ¿Por qué? Porque los mejores trabajan en universidades americanas, salen de aquí. ¿Y quiénes los leen? Estudiantes americanos, o canadienses, o europeos, son los que acaban sabiendo mucho más acerca de la historia de vuestro propio pueblo que vosotros mismos. Eso para comenzar. Ok. Entonces, en términos de geografía, lo que por presencia geográfica todos estos pueblos podían contribuir a la formación cultural de un pueblo mestizo, los aztecas tenían muy poquito que contribuir, ¿ok? Simplemente por distribución geográfica. Eso por una parte. Segundo, si vemos en cuanto a costumbres, cultura, costumbres, patrones, de nuevo, cognitivos, conductuales, emocionales, hay clara evidencia que los aztecas dejaron muy poca huella en vosotros. Y quizás la indicación más contundente, ¿sí?, viene a ser en cómo se crían aquí a los hijos, comparado a cómo se crían los hijos de los indígenas generalmente. Los pueblos indígenas, hay un curso hecho, Aboriginal Worldviews, que creo que tú también lo tomaste o te apuntaste a ello, o sea, que es de un profesor de Canadá, aborigen, que habla de los cosmovisiones o de los pueblos aborígenes. Pone más énfasis en los aborígenes americanos, o sea, norteamericanos, pero en realidad aplica a todos, hay ciertas cosas en común. Entre ellas, la forma de criar a los hijos, de dejar que los hijos experimenten, imponer muy poca disciplina, déjale que haga, de dejar que tomen decisiones en cuanto a lo que quieren y no quieren hacer. ¿Resulta familiar eso? Si no quiere hacerlo, que no lo haga. Sí, sure. ¿Okay? Que experimenten por intento y error con su ambiente, etc. Lo que sugería Rousseau, ¿os acordáis lo que sugería Rousseau? Contrato social, este tipo de cosas, como le hice con las ideas de los aborígenes. ¿Okay? Bien, eso de nuevo funciona si el ambiente en el cual el niño se va a criar es la pradera o el bosque o la jungla, ¿okay?, donde no va a tener que encajar en una jerarquía social de especialización, ¿sí?, disciplina. Funciona perfectamente. No funciona si la sociedad es altamente jerárquica, especializada,
donde hace falta para que encajen en esa sociedad, hace falta que los niños se vayan formando con disciplina. ¿Sí? Por ejemplo, es de extrañar a alguien que si un chaval quiere ser futbolista, que esté dándole el balón todo el día, 24/7, 7 días a la semana, desde que es pequeño. Es sorprendente, le sorprende. ¿Y por qué no? ¿Por qué no os sorprende eso? ¿Por qué no os de sorprender? ¿Quieres ser futbolista? Pues siempre está pateando y está en la casa con un dichoso balón, etc. ¿Por qué no os sorprende eso? Porque todo lo que haces es en base a una preparación a lo que quieres ser. Ok, bien. Pero específicamente del fútbol, ¿por qué nos sorprende? ¿Sabéis cómo, por ejemplo, Iker Casillas u otros futbolistas se fueron formando? Los grandes futbolistas del mundo. ¿Acaso de pronto llegaron a sus 18 años y dijeron, quiero ser futbolista, pásame el balón, a ver cómo funciona esto? ¿Cómo se forman? ¿Cómo? Desde pequeños están practicando ya. Desde pequeños están practicando. Y es aceptado como que es el camino, ¿no? Y es aceptado como ese camino. ¿Y acaso el papá, sobre todo, no le motiva, no le incentiva a que y se sienta con él a ver partidos y le saca al parque a chutar la pelota, y si hay campamentos no le lleva, y acaso la mamá no le lleva de aquí para allá para que compita, etcétera? Sí, ya. ¿Tú tienes la mano? Bueno, sí, a eso iba, hay una preparación, no solamente, no se prepara él solo como individuo, no se forma ese infante solo como individuo para ser futbolista, sino hay muchos factores, y sobre todo la influencia familiar, que es más directa, son los que encaminan y forman a esa persona. Ok, desde pequeño, porque sabes perfectamente que si no se aplica desde pequeño no va a poder competir. ¿Por qué? Porque los que compiten en ese nivel, en esa especialidad, están haciendo eso desde pequeños. O sea, que para ser competitivo como futbolista profesional, tu formación tiene que empezar desde casi desde que te puedes poner de pie. ¿Sí o no? Sí, Porque ya para tu temprana adolescencia hay tipos que son magos con el balón. Tienes 14 y 15 años y ya pues no puedes competir con ellos. Si quieres entrar en el fútbol, no, porque ya llevan años jugando en el fútbol y te llevan tremenda delantera. No. ¿Estoy hablando chino o me entendéis? ¿Qué? Como el caso del ajedrecista que hemos mirado, ¿no? Que desde pequeñito. Okay. Entonces, para competir como científicos, ¿creéis que simplemente vais a esperar a llegar a la universidad y va a ser vuestra primera clase de física? No sé. Si no empezáis desde vuestra temprana infancia a prepararos mentalmente, no vais a poder competir. No vais a poder competir. Por eso Brasil, Argentina, Países europeos. pueden competir en fútbol, pero ningún país latinoamericano puede competir en tecnología, ni en ciencias, ni en matemáticas. ¿Y cuándo fue el último gran filósofo que salió de aquí? Ok. Sí, pero era escritor, filósofo no, pero sí, hay que estirar mucho la mano para sacar alguno que casi quizás aún mejor califica, y Borges no califica. Tremendo escritor, eso sí, pero filósofo no era. No tenía una filosofía. Que filosofara no le hace filósofo. Que de vez en cuando en algunos de sus escritos hay cuestiones filosóficas, como la lotería de Babel, por ejemplo. Eso no lo hace filósofo, no tiene una filosofía. Bien, ¿por qué? Porque no se forman desde pequeños. ¿Cómo se formó Mozart? ¿Cómo se formó Beethoven? ¿Sabéis? ¿Alguien? Mozart tuvo una exigencia muy grande por parte de su padre desde su temprana edad. Ajá.
Y el pobre Beethoven, que tenía que vivir con el ejemplo de Mozart, pues tenía también a su padre detrás de él, de forma brutal, lo admito. Perdón, pero sin esa exigencia desde pequeño no hubiera existido ni Mozart ni Beethoven. Si Pelé no hubiera practicado fútbol desde pequeño y con obsesión, con esa obsesividad que hacen a todos buenos en lo que hacen, no hubiera sido Pelé, ni Maradona, etcétera, etcétera. ¿Ok? Simple. Pero es curioso que para algo como el fútbol, las familias latinas sí dan apoyo y empujan a sus hijos, o antiguamente, no hace tanto tiempo, a ser toreros también a ser sacerdotes. Primera comunión, Sí, okay, desde pequeños. ¿Sí? Ok. Pero lo que quiero decir, la forma de criar a los hijos es muy semejante en los pueblos aborígenes, precisamente por lo que había mencionado antes. No tienen una estructura jerárquica en su sociedad. ¿Okay? Entonces, pues sí, se les permite, se les consienten, se les apapachan, etc. Bien. Aquí tengo algo que escribí, que está incluido en mi nuevo libro que está por salir, lo que tengo que decir. Manifiesto del movimiento Mamba. Todavía son 7 ensayos y 5 poesías revolucionarias. Okay. Lo voy a leer porque en ese libro, este segmento viene después de este artículo sobre aniquilación y ostracismo del sabio guerrero. Viene después. Y dice, el resultado de la aniquilación y el ostracismo de la figura del sabio guerrero de la cultura han impactado directamente en el estado decadente de la familia. Dejemos en pie de momento la fantasía popular de que los mexicanos de hoy son los aztecas del pasado y enfoquémonos en una gran realidad. La forma de criar a los hijos de los mexicanos actuales es completamente opuesta a cómo los aztecas criaron a los suyos. Tan diferente es la crianza y de ahí el resultado. Los aztecas, defectuosos en la naturaleza y el fanatismo de sus creencias religiosas, hablaremos de eso más adelante, no tanto de los aztecas, sino de lo que esa mentalidad ocasiona. Eran impecables en la forma de criar a sus hijos para ser futuros guerreros. Es cierto que los aztecas gozaban de instituciones tremendas para la formación de sus jóvenes, como el Calmecac, el Tepochcali y el Cuicacali. Pero también es cierto que desde el destete, los aztecas criaban a sus hijos para ser futuros miembros disciplinados y productivos de sus sociedades. En educación doméstica incumbía al padre la formación del niño y a la madre la de la niña, y era dura y austera. Principiaba en el 3er año de vida, y en esta etapa los niños recibían consejos para corregir su comportamiento. A los 4 años los reprendían a golpes. A los 8 se les amenazaba con pincharles con púas de magüey. A los 9 se les hacía efectiva la amenaza anterior. A los 10 los niños eran castigados a palos. A las niñas se les ataba las manos y se les amenazaba de darles golpes. A los 11 años se les obligaba a aspirar humazos de chile. A los niños que hacían algo indebido. A las niñas solo se les amenazaba. A los 12 años los castigos consistían para los niños en acostarlos en tierra mojada. Las niñas eran obligadas a barrer las calles por la noche. Desde los 4 años la madre enseñaba a su hija las primeras tareas fáciles y a los 5 aprendían a deshuesar e hilar el algodón, que perfeccionaban en los años siguientes. Aprendían a tejer, moler el chile, el tomate y el maíz, barrer la casa, lavar y en general a practicar todas las labores domésticas. También el niño desde los 4 años ejecutaba en el hogar trabajos fáciles y a los 6 años los niños iban con sus padres a la chinampa, el mercado donde aprendían a vender. Vestigio del arquetipo, donde aprendían a vender, aquí está. Acarreaban leña y se les enseñaba a componer y tejer la red. Ya a los 14 años el muchacho aprendía el oficio del padre y sabía pescar con habilidad. La educación
era dura y austera, la sobriedad, la alimentación, el endurecimiento físico para soportar las inclemencias del clima, así como la fatiga y el dolor, lo cual se lograba con una disciplina rígida. Se les inculcaba amor y obediencia a los padres, reverencia a los ancianos, temor a los dioses y a cumplir con su deber. Esto viene de la educación de los aztecas por Yolanda Noemi Vega Cauch. Este tipo de educación respondió a una necesidad impuesta por el medio. Su origen y finalidades lo justifican. El instinto de supervivencia obligó a los aztecas a formar hábitos de sobriedad en la alimentación. La inclemencia del tiempo y la pobreza inicial les dio resistencia al dolor y la fatiga. Y la obligación tributaria, así como su agrandecimiento, hizo posible el efectivo aprendizaje de los oficios paternos. Ok. Nada que ver con cómo los mexicanos... No es que yo abogue por pegar a los hijos, no, okay. Estas son cosas, pues, abuso, pero el punto es, nada que ver con cómo los mexicanos crían a sus hijos hoy día. Nada que ver en absoluto. O sea, que de aztecas no os toca ni un pelo. En lo más importante no os toca. En cómo no criáis a vuestros hijos. ¿Ok? Dejémonos de ignorancias y estupideces y vayamos a los hechos. No os toca nada. ¿Ok? En lo más importante. ¿Sí? Entonces quizás en aquel entonces se veneraba más la figura paterna, porque digamos que esa es la forma de querer o amar a los hijos, ¿no? Porque no veían como, quizás como alguien así de que, ay, tú te vas a quedar para que me cuides, sino que vas a ser alguien productivo, alguien más de la sociedad que nos va a representar. Pues las mujeres no iban a salir a pelear y a defender la plaza. Ni a cazar, en el caso de los aztecas, ni a cazar a los otros que iban a sacrificar, eran los hombres. O sea, sí, ya sé a dónde vas. O sea, eso todo se ha reemplazado por el matriarcado. Nada que ver con los aztecas. ¿Ok? De hecho, sois una vergüenza para los aztecas. ¿Ok? No veo aquí a guerreros jaguar, guerreros águila, ni nada que se asemeje. Vuestra idea de cómo criáis a vuestros hijos está muy de acuerdo con, o bien con los indígenas, con los pueblos indígenas, el resto de los indios, aborígenes, ¿no? Eso es muy de acuerdo. O también, generalmente, la falta de valorar, del valor que se atribuye a la educación y la necesidad de formar a los hijos competitivamente para el futuro a las clases socioeconómicas bajas. Si vamos a Europa, las clases altas, las clases aristocráticas, siempre han tenido a sus hijos en una formación rigurosa y austera desde pequeños. ¿Okay? Siempre. Alejandro. Dime Alejandro, ¿os acordáis? Alejandro, combate mano a mano, Aristóteles de tutor. ¿Alguien ha visto la película, creo que se llama Anonymous? ¿Okay? Que se supone... Hay una teoría que William Shakespeare no era William Shakespeare. O sea, William Shakespeare existía, pero el que escribió todas las obras no era él, sino un aristócrata que por su posición no podía dejarse a conocer. No podía, que se supiera que él era el que estaba escribiendo, porque no se consideraba apropiado para su estatus social. ¿Okay? Pues en esa película, por ejemplo, se ve la formación de un aristócrata, como desde pequeño, o sea, desde temprano en el día, tiene clases de esto, clases del otro, que si música, que si griego, que si latín, que si luego esgrima, o sea, espada, hasta la noche, día tras día, tras día, tras día, ¿okay? Parte de la formación.
Sin embargo, si alguien viene de una clase social en la cual nadie ha ido a la universidad, no tiene la más remota idea de lo competitivo que es en la universidad. Simplemente no lo pueden apreciar. No pueden apreciar que la gente que desde pequeños ya vienen de una familia académica, valoran tanto el conocimiento, el aprendizaje, el estudio, como un fanático de fútbol valora el fútbol, para ubicaros un poquito. ¿Ok? Para que os ubiquéis. No es que en Europa no existan fanáticos, claro que existen fanáticos del fútbol, pero para compensar hay muchos fanáticos del conocimiento y están tan dedicados al estudio, al conocimiento, como el fanático más dedicado de Latinoamérica está en el fútbol. Y empujan a sus hijos desde pequeños a ser científicos, ¿sí? Ingenieros, médicos, etc., con el mismo fervor, con la misma obsesividad que aquí se haría para formar el futbolista de mañana. ¿Dónde nos deja eso que está comentando, Shai? Ya nada más nos queda la opción de los españoles prácticamente. En cuanto a la conexión, pues me refiero. Y si es curioso lo que comenta, porque ¿qué hubiera pasado si los españoles hubieran, vamos a suponer, conquistado la mitad de lo que han dicho hasta Sinaloa? Y ya que hubiera sido... Entonces los americanos se hubieran hecho con el resto. Sí, no, a lo que voy es que es un decir que los que ahorita mexicanos del norte, digamos, dicen que son aztecas. Si hubiera llegado la colonización de los españoles hasta Sinaloa, por default, solamente la parte del norte, dices, sí, y no la parte del centro y para abajo. Sí, nada más para poner la idea de que entonces una colonización que dice hasta aquí va a llegar el territorio que conquistamos, dice si te sientes identificado con aztecas o no. Si hubiera llegado a Sinaloa, los demás arriba hubieran dicho, no sé, los apaches o no sé qué, pero es el punto, pues, que es una mentira, no es una mentira lo que comentan. Pero entonces, ¿dónde nos deja eso, no? Es el punto que ha estado tratando y que es preocupante porque es importante. ¿A dónde nos deja, no? Claramente se ve que hay una línea así con los españoles. Si yo me pusiera a investigar así de ADN y demás, estoy seguro que hubieran sido hijos de la mayoría de español, pues. Nos deja ahí nada más, ¿no? Como bueno, ok. ¿Dónde nos deja? Míralo de otra forma. Si el mexicano quiere insistir en identificarse con el azteca, que lo haga de verdad. ¿Ok? De verdad. O sea, genéticamente, olvídenlo. ¿Ok? Es una estupidez. Ni alcanza fantasía. Se queda en estupidez. Pero si queréis identificaros culturalmente con los aztecas, hacedlo de verdad. Adaptar a los tiempos actuales la forma, la intensidad, la disciplina con los cuales se formaban los hijos, los aztecas. Ahí es donde te deja. Es decir, bueno, que no es real, ¿no? Pero da lo mismo que sea real o no. Por eso la pregunta es, entonces, ¿por qué no dijo a los alemanes, por ejemplo? Espérate, porque, mira, espérate, porque hay fantasías que son más o menos fáciles de vender al pueblo, ¿ok? Pero ya, si vais a insistir en identificaros con los aztecas, hacedlo de verdad. O sea, a ver, vamos a criar a nuestros hijos con la misma intensidad con lo cual los aztecas formaban a sus hijos. Con la misma idea. ¿Por qué formaban los aztecas sus hijos con esta intensidad, con esta disciplina? Con la idea de formación. O sea, el paradigma aquí de los aztecas es la infancia, la adolescencia está para formar los adultos del mañana, no para que se diviertan. La diversión es una palabra fea. Quitaros esa idea de la cabeza. No hay tiempo para diversión cuando la supervivencia está en juego. Donde hay hambre no debe haber diversión. Aquí hay hambre. ¿Okay? Aquí hay hambre.
Y claro, no estoy hablando de las personas que ni siquiera tienen acceso, no van a tener acceso a estos videos porque no tienen los medios necesarios para tener acceso. Estoy hablando a esa clase media de México, primordialmente, que son los individuos que tienen acceso a estos videos, a otra tecnología, que tienen acceso a libros, que saben leer, etc. Porque de ellos depende el futuro del país. Si queréis insistir en esa fantasía, seguidla, que para el mayor provecho. Cada pueblo tiene una fantasía, un mito de creación. Japón tiene el suyo, pero le sirve, le inspira. El pueblo judío tiene el suyo, le sirve, le inspira. ¿Ok? Entonces, si insistís en ese mito, pues seguidlo. Criad a vuestros hijos de la misma forma, o de una forma adaptada al medio ambiente de hoy. Aquí mencioné algo así como: este tipo de educación respondió a una necesidad impuesta por el medio. ¿Ok? El medio de hoy en día es la competición con los pueblos, los países del primer mundo. ¿Ok? ¿Sí? Pero lo que es en vuestra forma de criar a vuestros hijos, los patrones que yo veo son semejantes o bien a los pueblos indígenas o bien a las clases bajas de España o de Europa en general. Ninguno de los dos se destaca por su disciplina, ni por el valorar la educación, la lectura, la formación intelectual, en absoluto. En el caso de los indígenas, pues eso no era parte de su medio. ¿Te crees sirve a un comanche saber leer si no hay libros? ¿Ok? Y en el caso de antaño, los españoles de clase baja, pues ni siquiera podían aspirar a hacer nada. Entonces, estaban casi destinados por las circunstancias a cierto tipo de oficios. Bien, ¿ok? Entonces, hay que salir de esa mentalidad, hay que salir de la mentira. Por lo menos si va a ser una mentira, que sea una mentira productiva. O construir una nueva mentira que sea superior. Pues mira, los aztecas sí criaban a los hijos de esa forma. Eso lo sabemos, ¿ok? Eso no es mentira, eso es un hecho. Que los aztecas se encontraran en lo que ahora es territorio nacional mexicano, también es un hecho. La ventaja de ser mestizo es que puedes escoger de entre muchas culturas diferentes para seleccionar lo que te da la gana de cada una de ellas, lo que tú consideras lo más favorable de cada una de ellas para tu provecho, y simplemente descartar lo que no. Es la ventaja. Si decide el mexicano, pues es que los aztecas eran los más chingones, entonces por eso queremos ser aztecas. No queremos ser tarumaras, aunque corrieran mucho, no nos gusta esa idea de estar corriendo. ¿Corriendo de quién? Por lo menos estaban en forma. ¿Okay? Pueden aprender mucho los mexicanos de los tarumaras en ese sentido. Pero, ¿okay? Entonces, ¿quiénes son aztecas? Pues sean aztecas completos. Una generación que criara a los hijos con esa misma intensidad y cambiaría el país. Con esa visión. ¿Qué tienen? Visión de cómo tiene que ser el adulto para la sociedad futura. Todas esas cualidades, todos esos atributos que discutimos en el programa de liderazgo y disfunción familiar, patología familiar, hemos hablado de disciplina, hemos hablado de orden, hemos hablado de armonía, hemos hablado de autoridad, responsabilidad, consecuencias. O sea, hace falta una visión.
¿okay? Para la formación de una familia, formación de ciudadano. Todas esas cosas las hemos discutido. ¿Sí? Esas estaban implementadas ahí. No son cosas que yo he inventado, son cosas que he observado de las culturas que más han dominado en su tiempo y en su área de influencia. Esto es lo que funciona. Y me di cuenta de que estos patrones se repetían a lo largo de las culturas y a lo largo de la historia. Eso funciona. No son teorías, sino son prácticas comprobadas una y otra vez. ¿Okay? Eso es una forma de salir. O sea, es una forma de conectar. Si insisten en eso, pues ahí está. Os dije, hay grandeza, si uno quiere encontrarla, la hay. Ahí está, en los aztecas, no en los sacrificios humanos, por favor. Vayan cualquiera puede sacrificar a alguien. Cualquiera no puede criar a hijos con visión, ¿sí? Con disciplina, con autoridad, con responsabilidad, con consecuencias, etc. Eso no lo puede hacer cualquiera. ¿Okay? Enfocar en ese aspecto de los aztecas. Ajá. Sí, simplemente para contribuir también los aztecas, la embriaguez era prohibida. Ahí la está. Pena de muerte. Me parece excelente idea. La pena de muerte, la embriaguez. Ujú. ¿Era pena de muerte? Sí. Pena de muerte, Sí. exacto. Vaya, No tomar embriaguez, o sea, el que se embriagara ¿Cómo encajáis eso? Mucho azteca y demasiado borracho. Aquí pasa algo. No encaja. Aquí hay una gran incoherencia. ¿Okay? Aquí hay demasiada incoherencia. Donde encuentres una fiesta, vas a encontrar borrachos. Y donde encuentres un domingo o un día festivo, vas a encontrar una fiesta en cada esquina. Significa que vas a encontrar borrachos en cada esquina. Si fuerais aztecas, ejecuciones a diestra y siniestra. Parece excelente idea. La apoyo totalmente. ¿Ok? ¿Queréis ser aztecas? Sed aztecas. El imperio azteca dominó hasta que llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque adaptaron su cultura para su propia supervivencia. No sirve de nada insistir, es como lo hacíamos así. Pues en algún momento se hizo así porque así era la forma más eficaz, eficiente, adaptable de hacerlo. Pero simplemente seguir haciéndolo así porque sí es una estupidez. Tuvieron sus motivos. Ok. Bien, ahora, cambiando un poquito, ¿alguna pregunta acerca de eso? Brincó a hacer una clase de historia cultural. Esto lo imprimí en inglés, luego pensé de Wikipedia, porque luego lo dije, lo tendré en español, lo imprimí en español, luego me di cuenta de que el español no es lo mismo que el inglés, y quizá lo tenga que traducir, lo cual al vuelo es un poco fastidioso, pero bueno. Esto es un poco de la historia del pueblo Moriori. ¿Os he hablado del pueblo Moriori de Nueva Zelanda? No sé. Ok. ¿Tienes razón con los Maoris? Sí. Sí. Son las primeras. Tienen unas 3 islas que están al este de Nueva Zelanda, donde estaban los Maori. Vivieron por un código, de acuerdo a un código de no violencia y resistencia pasiva, el código de Nunuku Wenua, que esencialmente hizo más fácil que los invasores Taranaki Maori casi los exterminaran. Okay. Voy a brincarme. Lo que sucedió es que llegaron a estas pequeñas islas y tenían una población precaria y pequeña y adoptaron una cultura pacifista que rígidamente prohibía la guerra y sustituía esta forma de conflicto con peleas rituales y conciliación. Okay, y esta prohibición sobre la guerra y el canibalismo, que todos eran caníbales en esa área,
lo atribuyen a su ancestro Nunuku Wenua, por eso se llama el código Nunuku Wenua. Esto les permitió preservar los recursos limitados que se encontraron en este clima duro, evitando desperdicios a través de la guerra, etcétera, etcétera. Era una adaptación porque llegaron a estas islas pequeñitas sin muchos recursos, pusieron un límite, pusieron un control a la natalidad, castrando a algunos niños varones. No sé cómo eligieron podría hacer un chiste acerca de, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué sucedió? En 1835, 500 maoris secuestraron a un velero, el Lord Rodney, armado de pistolas, bastones y hachas, etcétera, etcétera. Llegaron a estas islas y se dedicaron a esclavizar a algunos moriori, y matar y canibalizar a otros. Se formó un consejo de ancianos moriori, y los cuales, a pesar de conocer la predilección de los maori por matar y comer a los conquistados, y a pesar de los consejos de algunos de los ancianos, de los jefes ancianos, de que el principio de Nunuku ya no era apropiado, declararon lo siguiente: la ley de Nunuku no es una estrategia de supervivencia para ser variada de acuerdo a las condiciones, sino que es un imperativo moral. Y se empecinaron con ello. Los moriori comenzaron, aquí un superviviente moriori lo relata, dice: los maori comenzaron a matarnos como ovejas. Estábamos aterrorizados, huimos al bosque, nos escondimos en agujeros debajo de la tierra y en cualquier lugar para escapar de nuestros enemigos. No nos sirvió de nada. Fuimos descubiertos y matados, hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Un conquistador maori lo explicó: tomamos posesión de acuerdo a nuestras costumbres y cazamos a toda la gente, ni uno se escapó. Los invasores ritualmente mataron un 10% de la población, un ritual que incluía poner a los niños y a las mujeres en estacas en la playa y dejarles a que murieran en gran dolor durante días, clavarlos en estacas. Los maori prohibieron que los invasores maori les prohibieron a los moriori hablar su lenguaje. Les forzaron a desecrar sus lugares sagrados, obligándoles a orinar y defecar en ellos. Después de la invasión, los moriori estuvieron prohibidos de casarse con otros moriori o de tener hijos los unos con los otros. Todos se convirtieron en esclavos de los invasores. Muchas mujeres moriori tuvieron hijos con los amos maori. Un pequeño número de mujeres moriori eventualmente se casaron o con maori o con hombres europeos. Algunos fueron tomados de las islas y nunca volvieron, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿A dónde voy con todo esto? ¿A dónde creéis que voy con todo esto? La religión Shoah. La religión. ¿Y qué pasa con la religión? ¿Por qué la tengo tomada con la religión?
Pues ahí podemos... ¿Acaso tuve una pesadilla cuando era pequeño con Jesús y por eso ya la tengo tomada con él? ¿O qué? A ver. Porque bueno, ahí se ven los valores, los principios y la moral de la cultura. Conductas, pensamientos, ahí está. Entender una cosa. Una cultura es una adaptación al medio. Es una Adaptación al medio. ¿Okay? Una cultura es una adaptación al medio en el cual la sociedad, los individuos que participan, se consideran como miembros de esa cultura, ¿okay? Forman y pasan de generación en generación, forman patrones de conducta, de pensamiento, de emociones que incluye relaciones con lo sagrado, lo que consideran sagrado. Todo eso pero es una adaptación dado las condiciones en las cuales están, el medio en el cual está. Cambia el medio, cambia las condiciones y la cultura adaptiva cambia. La que no desaparece, como una especie animal. Todas las especies animales son simplemente adaptaciones a un medio ambiente. Cambia el medio ambiente, como tiene la tendencia a cambiar y ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra. Y algunos sobreviven, los que pueden adaptarse a ese cambio, o se extinguen. Lo mismo con culturas, se adaptan o se extinguen. Okay. Los Moriori inicialmente crearon esta religión o estos valores religiosos para adaptarse mejor al nuevo ambiente. Ellos, si entiendo bien, descendieron de los Maori. Pero se encontraron en estas pequeñas islas y ya no tenían suficientes recursos para una reproducción, para que sostuviera su modo de existencia anterior de guerra y canibalismo. Y dándose cuenta de que se iban a matar o comer los unos a los otros, o sea, se iban a extinguir, dijeron, no, tenemos que cambiar nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras prácticas, para sobrevivir. Adaptaron ahí. Llegan los Maori, 400 años después, o sea, tienen contacto, y les quieren someter o exterminar. Y esta estupidez de que, no, tenemos que mantenernos fieles a nuestra religión, que casi lleva a su exterminio. Es un ejemplo clásico de la historia que demuestra el adáptate o perece. La religión tiene que ser una adaptación. Y siempre lo ha sido. Ninguna religión permanece intacta, que existe en la actualidad. Ninguna religión permanece intacta, siempre está cambiando, adaptándose. Lo malo es que las religiones occidentales se adaptan para su propia supervivencia, son como virus, no para la supervivencia del pueblo, sino que tienen autonomía. Se adaptan para su propia supervivencia y son parásitos del pueblo. ¿Por qué? Porque son sobre todo en el caso de la Iglesia Católica, es una institución independiente, la primera transnacional. ¿Okay? ¿Qué venden? Seguro de posvida. ¿Okay? Entonces tiene sus propios intereses. El bienestar, la supervivencia, el prevalecer del pueblo, creyentes en ellos, no es primordial para esa institución, sino su propia prevalencia es lo más importante para ellos. Me explico, ¿entendéis a dónde quiero ir con esto de Moriori? Okay. De pronto llegan, se dan cuenta de que su forma de ser y estar no funciona, tenemos que cambiar. Cambian su concepto de lo sagrado y su relación con ello, para poder sobrevivir. Ya no nos vamos a matar, ya no nos vamos a comer, ya vamos a resolver con combates rituales, amor y paz, y eso. ¿Tiene sentido? Cambia el medio, cambian las condiciones, llegan estos tipos y se los quieren comer literalmente. Y no readaptaron. ¿Ok?
¿Okay? A pesar de que algunos jefes ancianos dijeron que esto fue una adaptación, hay que readaptar. No, insistieron en sus creencias por encima de el directivo fundamental de todo ser vivo: sobrevivir y cuando puedas prevalecer. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que está sucediendo en Latinoamérica. Sois como los Moriori, pero a gran escala. ¿Ok? Sí, claro. Ok. Bueno, cortamos ahora. 5 minutos.